Hola, les saluda Carla de Fernández desde casa, donde aprendemos a vivir el Evangelio estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. Bienvenidos a un episodio más con Carla de Fernández en el podcast Desde Casa. Bienvenida a esta nueva temporada en la que estaré compartiendo acerca de la historia bíblica de Josué, la historia de una vida bien vivida. La primera pregunta del Catecismo de Westminster dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él por siempre. En muchas ocasiones me pregunté cómo era eso posible en el día a día, cuando todo parece estar en una montaña rusa con altibajos, con victorias, con derrotas, en el principio de nuestro llamado de parte de Dios, pero también al finalizarlo. Leer y estudiar la vida de Josué en la Biblia me llevó a ver que sí es posible vivir de manera que se honre y se glorifique a Dios, que muestre a otros que el Dios en el que creemos es poderoso, fiel a su pacto y a sus promesas. Un Dios cercano que guarda, protege y guía a los suyos para terminar bien la carrera en la que nos encontramos. Así que, después de estudiarlo, me animé junto con mi esposo a grabar las anotaciones que realicé, es decir, mi estudio personal. No es un estudio exhaustivo, pero sí uno donde en medio de toda la lectura buscaba a Dios, cuáles son sus atributos, qué hizo en aquel entonces, qué ha hecho por medio de Cristo en mi vida, y también buscaba quién soy yo, cuál es mi identidad en Cristo, cómo respondo a mi día a día y de qué maneras prácticas puedo poner manos a la obra para vivir una vida bien vivida con Dios, una vida que le dé honra y gloria por su obra en mí. ¿Te parece bien si comenzamos a conocer un poco más de la vida de Josué? Estaré leyendo porciones de la Biblia en la traducción Nueva Versión Internacional. Espero que puedas acompañarme con tu Biblia, pero también con un cuaderno y una pluma para hacer tus propias anotaciones y respondas algunas preguntas que en ocasiones realizaré. He estado orando durante el estudio de Josué para estos tiempos con mis hijos y con otras mujeres, pero aún así te pido que ores también tú y que juntas descubramos las joyas preciosas que están en la palabra de Dios. Así que vayamos por pausas. ¿Quién era Josué? La historia de Josué no inicia en el libro que lleva su nombre, inicia 40 años antes de él. Inicia justo después de que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Entre todos esos millones de personas que caminaban en el desierto liderados por Moisés, iba Josué. Así que conozcamos un poco más de cómo comenzó su historia. En el libro del Éxodo, en la Biblia, encontramos la historia del pueblo de Israel como esclavos en Egipto. Pero Dios levanta a Moisés, un hombre que eligió para guiar al pueblo en su camino a la tierra prometida, la tierra en la que fluye leche y miel. Esa tierra que Dios había prometido a Moisés en Éxodo 3:8, esa tierra que Él prometió darla a los israelitas. Después de las demostraciones del poder de Dios delante del faraón, quizás recuerdes la historia, Dios decide liberar a los israelitas. Ellos comenzarían con el éxodo a la tierra prometida. Consagraron a los primogénitos en Éxodo 13, pasaron el Mar Rojo, cuando recuerdas, Dios lo abrió para que pasaran caminando como por tierra seca, Éxodo 14:16, y ellos, toda la multitud de israelitas llegaron a salvo al otro lado del mar. Dios continuó mostrando su poder, su cuidado, su protección. Dios les dio a todo el pueblo agua, los alimentó con codornices y también envió maná del cielo. Esto lo puedes leer en Éxodo 16. Dios iba delante suyo. Todo parecía que llegarían a su destino sin ningún contratiempo. Sin embargo, en el capítulo 17 del libro del Éxodo, nos encontramos con la primer batalla que libró Israel frente a los amalecitas. Esta tribu es conocida por hacerle la guerra a Israel en diversas ocasiones. La primera vez que se oponen es justo en Éxodo 17. Esta tribu, según Números 13:29, eran nativos del Negev, el desierto entre Egipto y Canaán. La Biblia no nos dice por qué le hicieron la guerra a Israel, pero sí nos narra la batalla que enfrentaron. Éxodo 17:8 al 15 dice lo siguiente:
Empecemos por el versículo 8 solamente. Y dice así: los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Quiero que pienses en esto, que lo recuerdes. El pueblo de Israel fue esclavo durante 400 años. Hacían el trabajo pesado en Egipto. Ninguno de ellos tenía conocimiento en armas o guerras, eran esclavos. Así que cuando los amalecitas vienen contra ellos en el valle de Refidín, ninguno de los israelitas estaba preparado para el ataque. Dice el versículo 9: entonces Moisés ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en las manos. ¿Por qué Moisés eligió a Josué? La Biblia no nos dice por qué, pero podemos inferir en la providencia de Dios. Era Dios orquestando toda la historia. Aún ahí podemos ver la mano de Dios, porque nosotros ya conocemos la historia de Josué, cómo inicia, cómo termina. Y nos queda claro que fue Dios tejiendo toda su historia. Entonces, Moisés ordena a Josué elegir hombres para luchar contra los amalecitas. Josué y todos los demás no tenían preparación, como ya lo habíamos mencionado, pero todos estaban respondiendo a su diseño. Había un peligro inminente y aún sin preparación acceden a ir a la guerra para proteger, para cuidar y defender a su pueblo, a su gente, ahí donde estaban sus familias, donde había mujeres, niños, niñas que debían ser protegidos. Josué no pregunta por qué se le eligió a él. Tampoco pregunta cómo iría a la guerra, qué haría. Pero tampoco se niega a hacerlo. Josué escuchó del ataque a su pueblo y obedeció la orden del líder, del hombre que Dios usó con poder para librarlo de la esclavitud. Josué confió en la presencia de Dios en la vida de Moisés cuando dijo: mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Saber que la presencia de Dios estaba entre ellos y con ellos hace toda la diferencia. Moisés estaría desde la cima, donde podría ver la batalla, pero también donde Josué podría verlo a él y ver que levantaba la vara de Dios proclamando que estaba ahí con ellos. Josué fue testigo de la fe de Moisés. Qué increíble ver la determinación de Josué. Su obediencia habla de un hombre sin temor, un hombre que confiaba en el Dios que lo sacó de la esclavitud, pero también confiaba en el líder que estaba enviándolo a la guerra sin preparación. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, podemos ver quién es Dios, su carácter. Podemos ver que Dios está presente, que Dios capacita a sus siervos, Dios los llama, Dios infunde fe en sus hijos. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Cómo todo esto apunta a Cristo? Moisés es un tipo de Cristo. Él apuntaba a la obra de salvación que traería de la esclavitud, del pecado. Vemos a un Moisés cuidando de su pueblo, al igual que Dios enviando a Cristo por nosotros. Vemos que escoge a ciertos hombres para la batalla, lo que nos dice que los hijos de Dios no siempre estaremos en un oasis en medio del desierto, sino que enfrentaremos batallas. Pero también promete que no estaremos solos. Su presencia irá con nosotros. Él estará todos los días con nosotros y hasta el fin del mundo. Entonces nosotros podemos ver que delante de Dios nuestra identidad es como hijos de Dios, como elegidos por Dios. Somos su pueblo, somos sus siervos, pero también somos guerreros. ¿Cómo respondemos a nuestra identidad? Esa identidad que ya ha sido ganada por Cristo. Vemos a Moisés como un tipo de Cristo, como ya lo habíamos mencionado. Así que también podemos ver que cuando hay batallas por librar, ya sea contra el pecado, contra los deseos de nuestra carne o alguna oposición demoníaca, Cristo siempre está delante nuestro. La batalla le pertenece a Dios. Nosotros solo somos siervos que responden a su llamado, obedecemos a su voz y no nos amedrentamos. La realidad es que estamos en una guerra, defendiéndonos de ataques externos pero también internos. Al igual que Josué, debemos estar cerca de Cristo, pendientes de su voz, de su llamado a salir a la guerra y confiar que cuando Él da la orden, nosotras podemos ir en fe sabiendo que nuestra lucha
en medio de ella, Él va con nosotros. Me encanta ver las características en Josué que tú y yo tenemos también. Y esto es, solo por mencionarlo, que Josué salió sin preparación. Él respondió a su diseño, fue obediente, confió en Dios. Él era un hombre de fe. Y nosotras muchas veces somos enviadas a la guerra diaria, a nuestras batallas del día a día, sin preparación. Por ejemplo, llegamos al matrimonio sin preparación como tal, sin ser expertas. Puede ser que hayamos tenido un buen ejemplo en nuestros hogares con nuestros padres de un matrimonio bien, un matrimonio fiel, quizás con nuestras hermanas o nuestras mejores amigas. Sin embargo, cuando nosotras llegamos al matrimonio, llegamos sin preparación. Conocemos lo teórico, más no lo práctico. Y nos pasa igual cuando la maternidad nos llega. Y aún cuando pensamos saber cómo hacer cada cosa, pronto nos daremos cuenta de que no es así. No estamos preparadas. No nos hemos graduado aún en nuestra maternidad y tampoco como unas esposas excelentes. Pero también, ¿qué me dices de la universidad? De nuestro primer empleo. Llegamos sin preparación. O quizás debería decir que llegamos sin experiencia previa. Pero siempre hay una primera vez. Y vamos quizás con temor, muchas veces, pero confiando en Dios y también en que daremos lo mejor de nosotras para salir en victoria de esa batalla. Así que en medio de cada batalla, también respondemos de acuerdo a nuestro diseño. Como mujeres protectoras, cuando la batalla es en el día a día, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro matrimonio, en la maternidad, respondemos de acuerdo a cómo hemos sido diseñadas. Con ternura, siendo mamá, respetando a nuestros esposos, honrando a nuestros padres. Y la pregunta aquí, y en la que quiero que seamos muy pero muy honestas, es si somos obedientes a la voz de Dios y a la voz que Él ha puesto como autoridad en nosotras. Sea nuestros padres si estamos solteras, o nuestro esposo ahora que estamos casadas. También si honramos y respetamos a nuestros patrones, nuestros jefes en el trabajo, a los maestros en las escuelas. Somos obedientes a la voz de Dios cuando por medio de otras personas Él busca nuestro bien. Obedecemos la voz de Dios por medio de su palabra. De hecho, por medio de hermanas que nos hablan del Evangelio y nos exhortan a vivir la vida de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Obedecemos a Dios, escuchamos su voz por medio de ellas, creemos en Él y sus promesas, confiamos en Dios y lo que está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué me dices? ¿Estamos creciendo en la fe? Y sabemos que la fe es un don de Dios. Entonces, ¿estamos creciendo en ella o dudamos que Dios esté en nosotras y que vaya delante nuestro en las batallas del día a día? De acuerdo a todo esto que hemos visto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ponemos en práctica lo que ya conocimos, ya entendimos con nuestra mente, que ha bajado poco a poco a nuestro corazón? Entonces, ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo ponemos manos a la obra? Hay muchas implicaciones prácticas para llevar a cabo todo lo que acabamos de ver. Y te daré solo algunas ideas de cómo podemos ponerlo por obra, pero mi deseo y mi oración es que tú puedas, de acuerdo a tu día a día, agregar y completar lo que te ayude a crecer y a reflejar de una mejor manera a Cristo. ¿Qué podemos hacer para cuando estamos sin preparación? Para cuando salimos en el día a día a enfrentarnos a esas luchas que quizás no tenemos idea de cómo lo vamos a hacer. Y quiero animarte a primeramente orar, mujer. Pareciera que la oración la hemos dejado para situaciones difíciles y no para nuestro diario vivir. Pero aún en esos momentos cotidianos, en el día a día, nosotras necesitamos orar a Dios. Más adelante veremos la intervención de Moisés y también de Josué en oración, en medio de sus batallas, intercediendo por el pueblo. Entonces nosotras oremos también, vayamos delante de Dios. Todos los días tenemos la puerta abierta al Padre. Cristo ya abrió la puerta. Podemos ir en confianza al trono de la gracia y orar en todo tiempo, en todo lugar. Otra recomendación sería dar lo mejor de ti. Ve con un corazón humilde y enseñable para aprender en medio de la batalla, para crecer y comenzar a adquirir sabiduría, pero también experiencia en eso que has sido llamada a hacer.
Observa la forma en que aquellos que son más diestros o quizás más experimentados hacen las cosas. Escucha a otros orar, por ejemplo, por lo mismo que tú estás viviendo. Observa cómo hacen lo que estás aprendiendo. Pide ayuda siempre que sea necesario. Somos un pueblo, la iglesia de Dios. Nosotros nos ayudamos mutuamente, nos animamos y nos guiamos unos a otros el tiempo necesario o el tiempo suficiente para cuando nos toque guiar a otros. No temas ni desmayes, mujer, porque todo esto lo podemos aplicar en nuestro diseño, en la obediencia y nuestra confianza en Dios. Si apenas estamos aprendiendo, necesitamos orar, observar, escuchar y experimentarlo, es decir, actuar, hacerlo por nuestra cuenta. Practicarlo una y otra vez y las veces que sean necesarias. Después podremos servir de guía para otros, como veremos más adelante con Josué. Y entonces otros comenzarán a hacer aquello que les modelamos. Todo esto lo hacemos un día a la vez, sin prisa, pero sin pausa. Debemos ser constantes, caminar despacio, sabiendo que no es una carrera de velocidad, sino un camino angosto donde aprendemos y nos acompañamos unos a otros, para que algún día nos encontremos en la tierra prometida, para que un día termine nuestra historia como una vida bien vivida. Esto fue un episodio más del podcast Desde Casa con Carla de Fernández. Aprende a vivir el Evangelio estando en misión todos los días, con mente, corazón y manos. Desde Casa, síguenos en nuestras redes sociales.